complica de manera importante el embarazo, aunque estadísticamente pocas veces aparece como una complicación, porque normalmente en los certificados de defunción nunca viene que fue secundaria diabetes. Cuando tenemos alteraciones fetales suele tampoco ponerse que es una condición por la diabetes, pero a final de cuentas tiene gran repercusión. Entonces, la diabetes es la patología médica que más complica el embarazo. Somos un país de muy alta prevalencia de diabetes. ¿Sí? Tiene algunas repercusiones maternas que, insisto, cuando se presentan no suelen adjudicárselas a la diabetes como tal. Es una paciente que en su embarazo subió 25 kilos, ¿sí? Y este fue su bebé de 5,5 kilos al nacimiento. ¿Sí? Pero bueno, esta es una condición esperada para la diabetes, pero la otra cara de la moneda es que este bebito también es un bebito de madre diabética. Al tener una repercusión sobre la vasculatura, también puede afectar la circulación fetal y entonces la restricción del crecimiento ser también un problema de la diabetes. Tenemos esto que ustedes ya vieron la clase de diabetes en endócrina, ya son expertos en esa área. Entonces tenemos una prevalencia mundial aproximadamente del 7%, ¿sí? Pero vean la diferencia. Estados Unidos reporta entre 6 y el 9%, y en México, ¿sí?, que siempre le queremos ganar a los gringos, entre el 8.7 y el 17%, prácticamente una de cada 5 mujeres embarazadas en México tienen diabetes gestacional. Esto lo podemos explicar prácticamente porque somos un grupo étnico de alto riesgo. En las últimas décadas ha habido un incremento, esto es muy bien sabido. Depende mucho también de las condiciones de la edad del embarazo. La condición común de obesidad y embarazo, también que hoy, precisamente por las repercusiones que tiene la diabetes gestacional, tenemos pacientes más jóvenes que ya tienen el trastorno, hay una nutrición inadecuada, el aumento de peso en el embarazo que tanto hemos mencionado suele ser una condición importante. Y bueno, generalmente se relaciona a la falta de actividad física. Y aunque decíamos no es una patología de ingreso a las unidades de cuidados intensivos obstétricos, pues aquí con nosotros, con 800 ingresos, ha habido 25 casos que han terminado por una complicación de la diabetes, muchas de ellas de manera diatrófica. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, son totalmente conocidos por todos, ¿sí? Es una condición totalmente ya revisada, y la condición aquí es cuántos de estos factores de riesgo necesitamos para que nosotros mandemos a una paciente a tamizaje. ¿Cuántos factores de riesgo debe tener una paciente? Uno. Con solo un factor de riesgo que tenga la paciente tiene que ser sometida a tamizajes. ¿Cuál es ese factor de riesgo que cumplimos? Pues en México a todas las mujeres embarazadas hay que hacerles tamizaje de diabetes gestacional, y ahorita veremos cómo. ¿Por qué? Bueno, todas estas condiciones están relacionadas a una función alterada de las células beta y a un funcionamiento alterado de la insulina que deriva en esta condición. Ya sabemos que la mujer embarazada tiene cierta repercusión, ¿sí?, por los cambios adaptativos que tiene. Ustedes ya también son expertos en esto. Una recordadita, sabemos que en la primera mitad del embarazo, a consecuencia del aumento de los estrógenos, las células beta del páncreas se van a hipertrofiar, por lo cual tendremos mayor secreción de insulina, y eso hará que en la primera mitad del embarazo en general tengamos un nivel de glucosa en el menor y el punto de corte modificado. En la segunda mitad del embarazo, la placenta se convierte en el órgano endocrino que debe de ser y empieza a producir hormonas que van a generar una contrarregulación y
generarán resistencia a la insulina, ¿sí? Y todas las condiciones que vemos aquí enunciadas. Ahora, esto ustedes ya también lo saben, el punto de corte para el diagnóstico de diabetes en el embarazo es de 92 porque en el 2008 se hizo este estudio con el cual se determinó cuál era ese punto de corte para que ese evento, para que en el embarazo en general no hubiera un evento perinatal adverso. Entonces ya sabemos que la mujer embarazada teniendo en algún momento más de 92 de glucosa, tendremos. Ahora, ¿cuáles son los trastornos que puede tener la paciente embarazada diabética? También los que ustedes ya conocen, una diabetes preexistente con su tipo 1, con su tipo 2 y todas sus variantes. Una paciente que tiene estos famosos MODIs puede embarazarse, bueno, entrará en ese contexto al embarazo. Y existe la diabetes gestacional. Hace algunos años la clasificación era muy parecida a lo que pasa con la enfermedad hipertensiva del embarazo. Se decía que si se diagnosticaba la diabetes antes de la semana 20, la tendríamos que llamar como pregestacional, y si se diagnosticaba después de la semana 20, era gestacional. Sin embargo, eso generó mucha controversia entre los colegios, ¿sí? No se ponían de acuerdo, cada uno ponía un criterio diferente, hasta que entonces llegó la OMS y dijo, a ver, vamos a unificar esta condición y le vamos a llamar diabetes gestacional a todo aquel trastorno, ¿sí?, que se diagnostica por primera vez en el embarazo. La paciente puede tener una semana de gestación, 5 semanas, 20 semanas, 30 semanas, el trastorno se va a llamar diabetes gestacional y se acabó el cuento, ¿sí? ¿Cuál? La paciente que tiene más de 92, de 125 o una curva de 75 gramos alterada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Finalmente es células beta que tienen un deterioro por excesiva producción, ¿sí? Similitud con la diabetes mellitus, o sea, prácticamente lo que ocurre es esto. ¿Qué pasa con la diabetes? La diabetes, o más bien el embarazo, es como una prueba de esfuerzo para la paciente que está condicionada a tener una diabetes. La paciente de repente llega, dice, tengo lipotimias, de repente tengo taquicardia, ¿sí? Se hace una exploración en reposo y no se encuentra nada. ¿Qué hay que hacer para determinar esa situación de la cardiopatía? Someterla a una prueba de esfuerzo. Y en la prueba de esfuerzo vamos a ver si se manifiesta esa condición. Pues eso es lo que es el embarazo para esta paciente. La paciente se convierte en una prueba de esfuerzo y la paciente que ya tiene una genética determinada para tener diabetes, pues debuta en el embarazo. ¿Por qué? Porque se dan todas las condiciones propicias para que se demuestre esa condición. Ahora, los franceses, que siempre han sido contrarios a la COP y a la ADA, ¿sí?, ellos se quedaron con la situación de decir, a ver, pero si la paciente tiene 5 semanas, no parece más que ya tenía diabetes antes del embarazo, ¿sí? Y entonces ellos determinaron, y en general se llegó a la conclusión de hacer una diferenciación de un grupo, ¿sí?, de esta paciente que está embarazada, cumple criterios habituales para diabetes, ¿sí? No solamente tiene más de 92, sino tiene más de 126 miligramos en ayuno, una glucosa al azar de más de 200 o una hemoglobina glicosilada de más de 6.5. O sea, criterios habituales de diabetes para cualquier paciente. Si los cumple la paciente, entonces se propone utilizar este término. Es una diabetes gestacional manifiesta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo más probable era que un trastorno sea previo, pero finalmente se diagnosticó por primera vez en el embarazo, es una diabetes gestacional, pero se le agrega el término manifiesta. ¿Sí? ¿Cómo pasa la glucosa a través de la placenta? Ya vimos que la placenta no es permeable para la insulina, pero la glucosa pasa por difusión facilitada. Es muy fácil que la glucosa transite hacia la placenta y llegue hacia el bebito con un sistema que tiende a saturarse a los 360 miligramos por decilitro, que bueno, ya si se satura con 360 da lo mismo porque el daño ya está hecho como tal, ¿sí?
vamos a entrar a la parte del tamizaje. Ya dijimos, la paciente debe tener solamente un factor de riesgo para que sea sometida. Entonces ya quedamos que en México todas las pacientes deben ser sometidas a tamizaje. Ahora, pues nos piden que nos basemos en la guía de práctica clínica. La guía de práctica clínica tiene una gran problemática. La guía de práctica clínica es del 2016 y desde ahí no se ha actualizado hasta la fecha. Pero ¿qué decía la guía de práctica clínica? Decía, bueno, si la paciente en la primera mitad del embarazo le pide una glucosa en ayuno y esa está entre 92 y 126, entonces tendríamos que corroborar con una curva de tolerancia, una hemoglobina glucosilada, y si tiene estos valores alterados, entonces decir que tiene una diabetes gestacional. Si la paciente tiene más de 126, vamos a decir que tiene diabetes mellitus, ¿no? Sin embargo, pues esto realmente es una situación de atraso en el pasado. En el 2018 los franceses otra vez vuelven a meter el desorden y dicen, no, a ver, si la paciente tiene más de 92, porque ya hay un gran estudio que demostró que más de 92 es malo para el embarazo, pues si tiene más de 92 a 126, se va a llamar ya diabetes gestacional. No hay que mandarla a corroborar con nada, solamente un valor alterado nos va a dar el diagnóstico. ¿Sí? Si la paciente tiene más de 126, entonces será una diabetes tipo 2 o una diabetes manifiesta, como ya lo habíamos comentado previamente. Si la paciente tiene menos de 92 en todo el embarazo, en la primera mitad del embarazo, entonces va a ser candidata a su tamizaje entre la semana 24 a 28, como lo reporta la norma oficial mexicana. Pero a partir de ahí empezaron a hacerse los estudios, a decir, ¿será que solamente con un valor de 92 yo puedo hacer el diagnóstico? ¿Será que no necesito otro valor para corroborarlo? Y entonces este estudio, que fue hecho en el 2017, pues aportó la condición en población mexicana que también al tener solamente una glucosa en ayuno entre 92 y 125, entonces la íbamos a llamar diabetes gestacional y no necesitábamos corroborarla para hacer el diagnóstico. Ahora, eso es en la primera mitad del embarazo. La segunda mitad del embarazo, entonces, si la paciente, todos sus tamizajes estuvieron correctos o no le hicieron tamizajes, nuestra obligación es tamizar a la paciente entre la semana 24 y 28. Para eso se propone un tamizaje, dijéramos con una variante. Uno es el tamizaje en un paso y el otro es el tamizaje en 2 pasos. ¿Cuál es el tamizaje en un paso? Totalmente mandar directamente a nuestra paciente a hacerse su curva de 75 gramos, ¿sí? La paciente solamente debe de tener ayuno de 8 horas, se le da 75 gramos a tomar, tomamos en ayuno, a la hora y a las 2 horas. Un solo valor alterado nos da el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? Esa es la determinación en un paso. ¿Cuál es la variación a 2 pasos? Bueno, la variación a 2 pasos habla de hacerle un test que se llama test de O'Sullivan de 50 gramos. La paciente llega a la consulta a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿sí? Cuando en las instituciones es muy factible que los turnos vespertinos tengamos consulta. Entonces la paciente llega a las 3 de la tarde a su consulta, la paciente tiene 26 semanas y no le han hecho durante todo el embarazo, porque ella vive en San Juan de las Mitas, entonces nunca le han hecho un tamizaje. ¿Sí? Yo le digo, señora, necesito que se quede mañana para hacerle una curva de tolerancia a la glucosa. Yo me regreso, mi camión sale a las 5 de la tarde de regreso, ¿sí? Y me tengo que regresar a casa. ¿Sí? Entonces, si yo la dejo ir, le digo, ok, regrese otro día, no va a regresar, no va a regresar. Entonces, ¿qué hacemos? Este test de O'Sullivan tiene la característica que no requiere ayuno. Aunque la paciente antes de entrar a la consulta haya terminado de comer, ¿sí? Podemos hacer este test. ¿Cómo es el test? Le vamos a dar a tomar 50 gramos de glucosa y
y a la hora le vamos a hacer una determinación de glucosa sanguínea. Si la glucosa está por debajo de 140, señora, que le vaya bien, todo está normal. Si la glucosa está entre 140 y 180, la tengo que convencer por todos los medios que se tiene que quedar al día de mañana a hacerse la curva, ¿sí? Este es el primer paso que sale sugestivo, y entonces hay que hacer el segundo paso, es al otro día en ayuno su curva de 75 gramos, ¿sí? Y si me sale más de 180, le digo que es diabética, le doy tratamiento y la mando a su casa, ¿sí? Entonces esa es la ventaja que tiene el test de O'Sullivan en un solo paso, ¿sí? Con eso solamente una tercera parte de las pacientes que le hicimos vamos a tener que buscar la manera de hacerle el segundo paso. La hemoglobina glucosilada, ¿sí? Ustedes que ya vieron diabetes, cuando dijo que entonces se hace a la hora después de la ingestión de los 50 gramos. Cuando ustedes tienen un paciente, ¿sí? Y van a pedirle un control, ustedes llevan control de una paciente diabética, ¿qué le piden en el control a la paciente? Glucosa en ayuno y glucosa postprandial, ¿sí? ¿Por qué le pides la hemoglobina glucosilada si ya le pediste glucosa en ayuno y glucosa postprandial? Porque se cuida. Exacto. 3 meses. La hemoglobina glucosilada te habla cómo estuvo la glucosa. Si tú solo le pides glucosa en ayuno y glucosa postprandial, la paciente muy fácilmente puede modificar esos valores, ¿sí? Mirándose 2 o 3 días previos en su ingesta de carbohidratos. Pero tú con una hemoglobina glucosilada perfectamente puedes descubrirle y decirle, estaba mintiendo. El problema con la hemoglobina glucosilada es que solamente en el embarazo está validada en el primer trimestre, ¿sí? Si ustedes hacen una hemoglobina glucosilada en el primer trimestre, está validada. Pero si ustedes le quieren pedir el segundo y tercer trimestre de hemoglobina glucosilada, ya no sirve, porque como los niveles de hemoglobina de la paciente se modifican, entonces no tenemos hoy en día un punto de corte. Hay algunos estudios que han intentado determinar cuál es el punto de corte de acuerdo al trimestre, pero esto todavía no está generalizado, son solamente estudios sueltos, y entonces hoy en día la hemoglobina glucosilada no nos sirve. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para determinar si realmente está bien controlada o no? No, por eso tú ya estamos hablando de que ya tenemos diagnóstico del paciente. Tú le pides sus controles para que venga y sepas si está bien controlado o no. Pero no le puedes pedir hemoglobina glucosilada. ¿Cómo sería? O sea, de que se cheque la glucosa cada cierto día con tu mamá, en su casa. El automonitoreo puede ser una buena opción, pero el automonitoreo tiene muchos problemas, ¿no? Problemas de si no se lo toma en el tiempo, si su aparatito está descalibrado, tiene muchos problemas en esa condición, ¿no? Entonces, ¿qué se les ocurre? ¿La orina? ¿Qué verías en la orina? ¿Glucosa? La embarazada tiene glucosuria de por sí. ¿Proteinuria? No. Podríamos ver proteinuria, pero eso depende, por ejemplo, si la paciente es una paciente ya diabética de tiempo, puede tener proteinuria. Pero eso no nos habla de cómo está su control actual. Por la curva de crecimiento del bebé. Exacto. Acuérdense que dijimos, ¿no? La paciente come mucho, el bebito carece. Entonces esa curva de crecimiento del bebito es la que nos va a hablar. La paciente llega con sus estudios, trae 90 y 110, ¿sí?
¿sí? Pero su bebito está en la percentil 90. Eso no cuadra. Alguien está mintiendo y no es el bebé. Entonces, todos los eventos adversos relacionados o de la diabetes, ¿sí? Tal cual como en la diabetes en pacientes no embarazados, están relacionados directamente al nivel de glucosa, ¿sí? Si la glucosa está bien controlada, no vamos a tener eventos adversos, y generalmente se condiciona porque hay una hipoxia relativa por metabolismo anaerobio y acidosis. ¿Cuáles son las repercusiones que tienen los individuos expuestos a hiperglucemia en el embarazo? Ahora, es muy fácil entender que a los bebitos dentro de mamá diabética pues pueden tener cualquiera de estas condiciones, ¿no? Si la hiperglucemia ocurre en el primer trimestre, la hiperglucemia es teratógena, provoca malformaciones y malformaciones graves, generalmente son cardíacas. Podemos tener coriamnoitis con mayor riesgo de infecciones, un nacimiento pretérmino, una tasa más aumentada de abortos, asfixia perinatal, un bebito macrosómico, un bebito restringido, ¿sí? Todo esto puede ser una condición que tuvo el bebito. Pero si ese bebito logra pasar el embarazo, ¿sí? Sobrevive, pues el neonato, ese bebito una vez que nace, se va a enfrentar a esto, a ser un bebito grande para la edad gestacional, hipoglucemias. ¿Por qué creen que hace hipoglucemia el recién nacido? Porque ya no tiene el mismo nivel de glucosa que la madre. Por el daño que hace la glucosa a los vasos. Y eso hace que Está como que lo borracho que dijiste, ¿verdad? Ajá. Y pues como lo decían, pues ya. Ya salió. Exacto. La mamá le ofrece una gran cantidad de aporte de glucosa, su páncreas está produciendo mucha insulina, ¿sí? El páncreas del bebito, porque la insulina materna no atraviesa la barrera placentaria, ¿sí? Y entonces cuando nace el bebito se queda sin el aporte de glucosa, pero sí tiene gran cantidad de insulina, y eso provoca que tenga hipoglucemias. Puede tener taquipneas transitorias, pero además el problema es que recuerden que la diabetes interfiere con la madurez pulmonar. Los bebitos nacen de 38 semanas, pero no tienen madurez pulmonar suficiente, requieren soporte ventilatorio, hacen trauma obstétrico, porque son muy grandotes, son bebitos que hacen discosia de hombros, ¿sí? O que hay que traccionarlos mucho, hay que fracturarles la clavícula para que salgan, ¿sí? Y generalmente presentan hiperbilirubinemia. Pero digamos que esto lo logran pasar, llegamos a la etapa de la infancia. Son bebitos que van a tener alteraciones en el neurodesarrollo, van a ser bebitos que fácilmente van a ser depósitos de grasa, alteración de la tolerancia, van a ser diabéticos infantiles o juveniles, ¿sí? Y finalmente, en la edad adulta, van a ser pacientes que van a terminar con diabetes, con mayor riesgo cardiovascular, con insulinoresistencia, y todo esto se originó porque fueron expuestos a hiperglucemia durante el embarazo, ¿sí? Entonces, de repente pregunta aquí, ¿por qué es diabético? Es que comía, sí, pero ya venía programado también desde esta parte. Lo más aparatoso es que pueda tener una muerte fetal, y esta generalmente se debe a metabolismo anaerobio, a hipoxia y a acidosis. Pero además vamos a ver tasas más altas de adiposidad en una edad promedio a los 11 años, espesor de los pliegues cutáneos, circunferencia de la cintura, bueno, todo lo que ya sabemos que la diabetes puede tener, el retraso en la madurez pulmonar por alteración en la producción de la proteína A y B del surfactante. Pero lo más importante es esto, fíjense cómo, en qué momento se codifica la genética de cada uno de los órganos en estos diferentes individuos. Por ejemplo, el páncreas. El páncreas en el humano se codifica muy tempranamente. Entonces, si es una paciente diabética ya conocida, que se embaraza y está descontrolada, esto va a repercutir gravemente en ese bebé, porque ese páncreas se va a programar en un ambiente de hiperglucemia y va a quedar con un daño desde este momento. ¿Cuándo se va a manifestar? Si logra pasar el embarazo, se va a manifestar aquí, ¿sí?
Entonces, desde aquí tenemos que hacer muchas cosas con esto. Los hijos de madre diabética, ¿sí? Generalmente podemos hacer que con el tratamiento temprano, por reducir la carga metabólica al bebé, por lo tanto es muy importante que hagamos tamizajes de diabetes desde la primera consulta de control prenatal en nuestras pacientes. Ahora, del lado materno también tienen consecuencias. Los bebitos las madres diabéticas hacen polidramios, ¿sí? Al haber una diferencia de osmolaridad importante se produce más cantidad de líquido. ¿Qué trae como consecuencia un polidramios? Una hemorragia obstétrica, un nacimiento prematuro. Son pacientes que hacen más preeclampsia, son pacientes que hacen más infecciones que pueden ser graves, amenazas de parto pretérmino y un aumento del riesgo cardiovascular. Entonces, ¿de qué se murió esta paciente que traía un polidramio, un bebito grandote? Se murió de hemorragia obstétrica por atonía uterina. ¿Qué queda registrado en el certificado de defunción? Que se murió por una hemorragia obstétrica, pero tuvo su trasfondo de que era una paciente diabética que no se controló. Entonces, la hemorragia obstétrica, por probablemente podemos decir, es que no la pudimos haber prevenido, aunque vamos a ver luego que sí. ¿Sí? Pero, como nadie le controló bien su diabetes, finalmente terminó en esa condición. Entonces dice, ¿qué tenemos que hacer con una paciente que llega y quiere embarazarse? ¿Sí? Ya hablamos muchas veces que desafortunadamente las pacientes no llegan a los cuidados preconcepcionales, pero dice que todo esto tendríamos que hacer con la paciente, ¿sí? Habría que educarla, habría que hacer recomendaciones al estilo de vida, no embarazada, antes de que se embarace. Eso tendría que ser lo ideal, ¿sí? Pero esto no pasa. Desafortunadamente, cuando la paciente llega, ya llega embarazada. ¿Qué vamos a pedirle entonces, ¿sí? A esa paciente? Su hemoglobina glucosilada para saber en el tiempo cómo está controlada. Hay que ver si es una paciente que ya tiene varios años de ser diabética, hay que ver cómo está la función renal. Si esa función renal está alterada, todavía le vamos a sumar más riesgos. Diabetes y hipotiroidismo están altamente relacionadas, por lo que hay que tamizar a estas pacientes para eso. Pedirles exámenes de retina. Hay pacientes que tienen retinopatías proliferativas tan importantes que incluso el embarazo es una contraindicación. Un electrocardiograma, una evaluación cardiovascular, una prueba de esfuerzo, si la paciente tiene ya varios años, saber que esta paciente debemos iniciarle ácido fólico, ¿cuánto? 5 miligramos al día, ¿sí? Hay que iniciarle calcio, vitamina D para evitar parto pretérmino. Dice aquí suspender hipoglucemiales, y esta aquí le vamos a poner un asterisco y lo vamos a ver más adelante. Suspender medicamentos como estatinas. Generalmente las pacientes diabéticas suelen tener alteraciones con el metabolismo de las grasas. Si la paciente además es hipertensa, suspender dietas y aras, ¿sí? Y es una paciente que va a ser candidata a profilaxis con aspirina por el alto riesgo que tiene de desarrollar preeclampsia. Con esta evaluación, dependiendo del tiempo, si la paciente llegara antes de embarazarse, pues tendríamos que hablar del tiempo apropiado para embarazarse. Difícilmente la paciente que ya decidió embarazarse va a dar marcha atrás a sus deseos. Sin embargo, sí podríamos decirle, hey, espérame 6 meses. En 6 meses vamos a tratar de ponerte en buen control para que tu embarazo tenga la menor condición de riesgo, ¿no? A veces sí, a veces anticoncepción si fuese necesario, y si la paciente ya está embarazada, pues explicarle todos los riesgos potenciales. Existe una clasificación, que es la clasificación de la doctora Priscilla White, en la cual hacemos una clasificación de la diabetes en el embarazo, siendo la clase A la que se relaciona a diabetes gestacional. A1 se refiere a una paciente que está tratada solamente con dieta no pudo meterse a buen control, y A2 es la paciente que ha requerido tratamiento farmacológico. Pero tenemos cosas aquí como por ejemplo el tiempo de inicio de la diabetes, si la paciente tiene una retinopatía, una nefropatía
nefropatía, ¿sí? Una paciente que ha tenido múltiples fallas en el embarazo secundarias a diabetes. Entonces aquí vamos haciendo una clasificación y vamos poniendo en contexto el riesgo del paciente. ¿Qué cosas contraindican el embarazo e incluso podrían justificar un aborto terapéutico en estas pacientes? Pues estas. Si la paciente además tiene una nefropatía con una creatinina mayor de 3, una depuración de menos de 50 mililitros por minuto, una hipertensión arterial de difícil control, retinopatías, neuropatías, una hemoglobina arriba de 7, la paciente no debería de embarazarse o incluso se podría recomendar el aborto terapéutico para esta paciente. Muy bien. Ahora ya tenemos el diagnóstico de nuestra paciente, ya sabemos que es una paciente diabética. Ahora, ¿qué vamos a hacer para el tratamiento? Obviamente nuestros objetivos es una reducción significativa de la muerte perinatal, de la displasia de hombros, el trauma del nacimiento, reducción de preeclampsia, macrosomía, ¿no? O sea, finalmente lo que estamos buscando es que no haya eventos perinatales adversos ni para la mamá ni para el bebé. ¿Cuáles son los objetivos de control? Bueno, son muy parecidos a los que ustedes ya vieron en diabetes: una glucosa en ayuno entre 70 y 92, una postprandial a la hora entre 110 y 140 y a las 2 horas entre 110 y 120. ¿Sí? Esta va a ser lo que vamos a estar haciendo con nuestra paciente. Pero si llega el caso que comentamos, que la paciente trae sus estudios y están todos en parámetros normales, pero además le hacemos la curva de crecimiento del bebito y está acelerada, entonces mis metas tienen que cambiar. Aquí seremos más estrictos con una paciente que tenga una glucosa en ayuno menor de 80 y una postprandial menor de 110, ¿sí? Porque a pesar de que aparentemente está en control, pues no está siendo suficiente para reducir el crecimiento del bebé. Y muy importante, lo tercero que le vamos a pedir a nuestra paciente cuando llega a control es un ego. ¿Sí? ¿Para qué le sirve pedir un ego en la consulta de control a la paciente? Para detectar proteinuria. Para creatinina, no. Para medir cuerpos cetónicos. ¿Cuándo te va a interesar que tenga cuerpos cetónicos esa paciente? O sea, la paciente te trae sus estudios, ¿sí? Y trae, no sé, 98 de glucosa, y aquí trae 135, y trae un ego que dice cetonuria. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pero ya tiene manejo, y no tiene manejo, Ya tiene manejo. entonces hay que cambiarlo, ¿no? Porque está haciendo la dosis ahorita, El hecho de que tenga cetonas no quiere decir que haga acidosis. La paciente puede tener cetonas sin tener acidosis, ¿sí? Pero es más frecuente que la paciente lo pueda tener. Ahora, si la paciente está descontrolada, prácticamente no me interesa mucho que tenga cetonas o no, porque eso es normal. Bueno, no normal, es esperado. Es esperado que la paciente que está descontrolada tenga cetonas. A mí me van a interesar aquí las cetonas cuando mis valores están normales. O sea, la paciente está en buen control y está haciendo cetonas. ¿De qué me habla eso? Un problema de No. ¿Eh? ¿No? ¿Y entonces? hay algún problema con la insulina o ¿No? Podría hablar de Que su aporte calórico no está siendo el adecuado. ¿Sí? Y es la única indicación para aumentarle calorías a la paciente. Buen control de cifras de glucosa y la presencia de cetonas. ¿Cuáles son los puntos al tratamiento? Buscamos dieta, ejercicio, tratamiento farmacológico
y el estar monitorizando bienestar fetal en esta paciente. Vamos a ver la situación de dieta. La guía de práctica clínica dice que nunca por ningún motivo le tenemos que dar a una mujer embarazada una dieta menor a 1500 kilocalorías. En eso estamos completamente de acuerdo. ¿Sí? 1500 kilocalorías para una embarazada, ¿sí? Es lo mínimo que debe de estar consumiendo. Ahora, dice que la dieta en la embarazada debe ser entre 1800 y 2500 kilocalorías. Darle 2500 kilocalorías a una mujer embarazada es el acto más criminal que existe. Son muchas calorías para ella. ¿Sí? Lo correcto sería darle una dieta entre 1500 y 1800 kilocalorías. Entonces, ¿quién debe calcular las calorías de la paciente? No, los nutriólogos no saben calcular calorías. Si ustedes la mandan al nutriólogo, el nutriólogo le va a dar 2500, 2800 kilocalorías. Porque los nutriólogos les dan el aporte que supuestamente requieren por índice de masa corporal, ¿sí? Pero además por cada trimestre le aumentan 300 kilocalorías. Y además, si la paciente es maestra y sale todos los días a su comunidad y regresa de su comunidad y además camina un poquito en su comunidad, entonces esa paciente hace mucha ingesta, o sea, tiene un gran trabajo, ¿sí? Y entonces hay que agregarle 300 kilocalorías más. Lo cual, insisto, es terrible. Entonces, ¿cómo le vamos a calcular a nuestra paciente? ¿Sí? Nosotros vamos a calcular a peso ideal. ¿Cómo calculamos el peso ideal de un paciente? ¿Las qué? El peso no. La talla al cuadrado, ¿sí? ¿Cuál es el índice de masa corporal ideal más alto? 24. Somos flexibles, ¿sí? Tomamos ese punto de 24. Pues talla al cuadrado por 24 y esas son las calorías que la paciente requiere, ¿sí? Durante todo el embarazo. No importa que esté en primero, segundo, tercer trimestre. ¿Para qué si la vamos a mandar al nutriólogo? Para que el nutriólogo entonces sí haga la distribución de acuerdo a los porcentajes que requiere de cada uno de los nutrientes, ¿sí? Ellos tienen que saber que tienen que darle alimentos de bajo índice glucémico, ¿sí? Mantener la normoglucemia, prevenir la cetosis. Para esto sí nos va a servir y mandarlos al nutriólogo, y para que el nutriólogo les haga menús. Si a la embarazada tú le das una lista que diga, puedes comer una porción de esto, más una de esto, más otra de esto, más otra, la embarazada termina comiendo lo que sea. ¿Sí? Tú tienes que explicar, ¿sí? Con santo y seña, así como sale en los programas matutinos que hay en la tele mexicana, cocina, así, tal cual. Entonces, así se lo tienes que enseñar y tienes que decir, va a tomar 2 huevitos, los va a poner con 30 mililitros de aceite, ¿sí? Le va a poner tanta de sal, luego le va a picar un chayote, no sé, para que la paciente realmente tenga el apego a. Recordemos que tenemos que ser lo más concisos para la paciente, y la otra es que el nutriólogo además tiene que adaptar esa dieta a cosas que la paciente vaya a comer. Si a la paciente le manda chayote y la paciente no le gusta el chayote, no va a hacer la dieta. Entonces tiene que buscar esa condición de alternativas. ¿Sí? Entonces, esa porción, insisto, es muy importante, y siempre que ustedes tengan nutriólogo, ya sea institucional o no, hay que platicar con ellos y decirles. ¿Sí? Yo voy a contar una anécdota
de una paciente que llegaba al consultorio, traía sus reportes de glucosas y estaban alterados. Modificábamos el tratamiento, ¿sí? La volvíamos a citar y otra vez estaban alterados. Otra modificación. Nos pasamos así 4 consultas. Cuando iba a hacer la 5ª consulta, la paciente me habla y me dice: doctor, quiero saber cuántas unidades me va a aumentar mañana en mi consulta de insulina. ¿Para qué quiere saber eso? Porque la nutrióloga quiere saber para saber cuántas calorías me va a aumentar. Entonces yo le aumentaba insulina y la nutrióloga le aumentaba calorías. ¿Sí? En retrospectiva, siempre pasaba consulta conmigo y después pasaba con la nutrióloga. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas pasan. Ahí es donde tenemos la condición de no tengo nada en contra de los nutriólogos, estos son mis amigos, a veces. Entonces, ¿cómo debe ser la constitución de la dieta? Porque también es un hecho que hay que decir, estando en San Juan de las Pintas, para que la paciente tenga acceso al nutriólogo más cercano, le va a costar, ¿no? Ustedes más o menos tienen que empezar a orientarla. Alimentos integrales ricos en nutrientes, frutas, verduras, legumbres, granos integrales, ¿sí? Nueces, semillas, todo eso que hay en San Juan de las Pintas, ¿no? Pescados, ¿no? Tiene menos probabilidad de poner un aumento excesivo de peso. 3 comidas moderadas, 2 refrigerios equilibrados en carbohidratos integrales, proteínas y grasas insaturadas, ¿no? O sea, debe ser sus 3 comidas más 2 colaciones. Que necesariamente en la embarazada, una de las colaciones, hay 3 momentos para las colaciones, ¿no? Entre desayuno y comida, entre comida y cena, y entre cena y al otro día el desayuno. Necesariamente una de esas colaciones tiene que ser en la noche. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para que no haga qué? Para evitar el efecto, ¿cómo se llama ese efecto? Un efecto que hace que en la madrugada tenga hipoglucemias, pero que en la mañana tenga hiperglucemias. ¿Cómo se llama? ¿Ese es el cortisol? ¿Cómo se llama ese efecto? Efecto Somogy. ¿Qué no lo vieron? Efecto Somogy. No. 3 comidas y 2 colaciones. Hay 3 momentos para colaciones. Una de ellas tiene que ser en la noche y la otra puede ser en la mañana o en la tarde. Hay que evitar las dietas restrictivas, ¿no? La nutrióloga que le dice: mira, te voy a meter ahorita dieta cetogénica. No, eso no puede ser en el embarazo. Ninguna de esas dietas que vienen restrictivas en algún macronutriente pueden ser utilizadas en el embarazo. ¿Okay? La calidad de los carbohidratos es muy importante. Ya dijimos, carbohidratos de bajo índice glucémico, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente está acostumbrada a comer cosas que parecen muy saludables, ¿no? Ya lo comentamos alguna vez, que el mango, ¿no? El paciente dice: el mango es una fruta y qué rica. Las uvas, todas estas son de alto índice glucémico, son cosas que la embarazada en sí, pero más la diabética, debe de evitar. Entonces, no solo es la cantidad de distribución, hay que combinar las proteínas magras y las grasas insaturadas, disminuir el grado de infusión glucémica, eso es muy importante. Para eso sirven las nueces, los cereales, ¿sí? Evitar la inanición acelerada y la cetosis. Y bueno, muy importante que la paciente, solamente en el caso de que la paciente tenga cetonuria con buen control de glucosa, se aumenta la ingesta nutricional. Pues, ¿cuáles son las recomendaciones? Ya dijimos: cálculo a peso ideal de la paciente entre 1500 y 1800 kilocalorías, y después estar modificando de acuerdo al control, ¿no?
y un aumento solamente si hay cetonas y no hay control. De ahí nos vamos a la parte de ejercicio. Hay que sirve para mantener mejor resistencia cardiorrespiratoria, evitar la ganancia de peso excesiva, ¿sí? Disminución de algunos síntomas, posible reducción del primer periodo de trabajo de parto. O sea, hay muchas cosas que son benéficas para el ejercicio. Ahora, ¿cuál es el problema del ejercicio? El problema no es que digan, es que la paciente puede subirse a la caminadora. ¿La embarazada puede levantar pesas? Puede, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay que evitar los accidentes. La mujer embarazada, ¿sí? Imagínense a la paciente en la caminadora, ¿sí? Y le da las náuseas. La mujer embarazada en algún momento, se escucha un poquito mal, se vuelve torpe, porque cambia su centro de gravedad, sus movimientos ya no son tan finos. Pues el riesgo de que pueda tener un accidente, subir en un aparato, es mayor. Por eso es que no debería de hacerlo. No porque le vaya a hacer mal al bebito que se suba a la caminadora. ¿Sí? Lo que sí está alterado, por ejemplo, es la cantidad de peso. Quedamos que si cargan más de 20 kilos de peso, más de 5 veces al día, a la semana, tendrán mayor riesgo de restricción como tal. ¿Sí? Entonces, sobre todo, se recomienda que sea aeróbico, ¿sí? Y que, pues, que no tenga mayor condición en la carga mayor de 20 kilos. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para la paciente? Caminar o nadar. Cualquiera de los dos es sumamente adecuado para la paciente y solamente con eso es más que necesario. 30 minutos, 5 días a la semana, ¿sí? Se recomienda que la caminata sea después de comer, eso es lo mejor. Totalmente podría recomendarle decir, a ver, señora, vaya usted a visitar a su comadre, la que vive más lejos. El problema es que la comadre le va a dar allá café con pan. Ese es el principio, ¿no? Entonces, esta es una condición que se recomienda. Ahora vamos a entrar a la parte de tratamiento. El tratamiento farmacológico, ¿sí? Sobre todo, está indicado por insulina. Insulina es el gol estándar de tratamiento. ¿Por qué es el gol estándar? Porque no cruza la barrera placentaria, ¿sí? Tiene un mayor tamaño placentario, cordón más ancho, mayor incidencia de lobitos grandes para edad gestacional, y esto es un problema que tenemos con insulina. El esquema más adecuado de insulina a utilizar es la combinación de insulina intermedia NPH con insulina de acción rápida. Los análogos de insulina, aunque cada vez se descubre que todos sus análogos de rápidas, ultra lentas, ultra cortas, pueden ser utilizadas, ¿sí? El problema es que tiene un espectro farmacológico que generalmente requiere muchas dosis y generalmente no se controlan las pacientes. Por eso lo más adecuado es la combinación de NPH y rápida como tal. Todavía los análogos, incluso algunos, están contraindicados en el embarazo. Normalmente, ¿cómo va a pasar con la insulina? En el primer trimestre son menos requerimientos. Incluso acuérdense, la paciente que ya era diabética y que tomaba o que se colocaba insulina, normalmente cuando empieza a hacer hipoglucemias, si es una paciente en edad fértil, hay que descartar que no esté embarazada por los cambios fisiológicos. A partir de la semana 16 vamos a tener un aumento de la resistencia y vamos a estar requiriendo incrementos del 5% por semana hasta la semana 36. Esto es importante que la paciente lo sepa porque de repente va a llegar un momento cuando llegue a las consultas en el embarazo, en el tercer trimestre, que cada vez que llegue vamos a estar requiriendo aumentos. Eso es normal, aumenta el volumen de distribución, ¿sí? Todo lo que ya sabemos de la farmacología de la paciente embarazada. Ahora, ¿cómo vamos a calcular nuestro esquema de insulina? El esquema de insulina, este sí lo vamos a calcular a peso real. ¿Sí? Aquí vamos a tomar el peso real de la paciente y vamos a hacer nuestro cálculo. Aquí dice que debemos empezar
con una dosis entre 3 y 1.5. ¿Cuál es la adecuada? No sabemos. Hay un rango ahí para iniciar. Ahora, ¿de qué depende? Pues depende mucho de la condición de la glucosa. Si ustedes tienen una paciente que tiene síndrome de glucosa, pues probablemente podríamos empezar con una dosis más chiquita, de 3 a 0.3 a 0.5. Pero si la paciente está llegando con 250 de glucosa, pues entonces a lo mejor lo más adecuado es iniciar con a unidad por kilo de peso. ¿Sí? Eso es algo que se va adquiriendo con la experiencia. Una vez que ya tenemos el cálculo completo, entonces vamos a hacer nuestra distribución. Se distribuye en tercios. 2 tercios de la dosis completa la vamos a dar en la mañana y 1 tercio por la tarde. Y en la mañana, la dosis de estos 2 tercios la vamos a dividir en 2 tercios de NPH por 1 tercio de insulina de acción rápida. La nocturna va a ser mitad y mitad. ¿Sí? Siempre que vamos a iniciar insulina en una mujer embarazada, tiene que hospitalizarse. No podemos iniciarle la insulina de manera ambulatoria. ¿Sí? Porque si nosotros la mandamos, le calculamos, ¿qué va a terminar pasando? Pues el riesgo de que nos salgan con glucemias. Entonces siempre se tiene que hospitalizar. Vamos a indicar que se esté haciendo glucometrías inicialmente cada 2 horas, luego cada 4, cada 6, dependiendo cómo vaya siendo su requerimiento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a administrar? Para eso dependemos de saber la farmacología de los fármacos que estamos usando. En este caso, la insulina de acción rápida, es la insulina normal. Vean cómo prácticamente a los 30 minutos empezamos a tener un efecto muy importante, que ahí reduce, y luego la insulina NPH, ¿sí? Hace que tengamos esta condición que dura más en el tiempo y nos permite mantener en los días la mayor condición. Ok, ahora, muy importante, normalmente cuando hacemos nuestro cálculo tenemos que ver que la dosis de insulina que vamos a administrar sea indicada en números pares. ¿Por qué? Para que no se engañen. ¿Para qué? Para que tengan una No, ¿La jeringa? la jeringa. ¿Sí? La jeringa de insulina, estas graduaciones que trae de 10, 20, entre cada número son 2 unidades que tenemos. Pues hacer el cálculo de una unidad es más difícil. ¿Sí? Aunque, bendito doctor Simi, que además cada vez que lo vemos bailar nos da risa. El doctor Simi tiene una jeringa ya graduada por unidad. Pero bueno, entonces es muy importante que sepamos cuál es y normalmente hacerlo en esta condición de pares. ¿Ok? Muy bien. Nosotros le vamos a poner insulina NPH e insulina de acción rápida. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a hacer? Se va a dar 2 piquetes. ¿Se pueden combinar? Tal vez no. Tal vez no. Tal vez. Pero por mayoría de otros. ¿Qué? No la venden en celular. No te escucho. Pues sí, que si no la venden en celular. La combinación de cosas. No sé, por eso digo, ¿se puede combinar? Pues sí. Sí, sí se puede combinar. Segunda pregunta. ¿Cuál vamos a cargar primero? ¿La de acción rápida? ¿Por qué? Primero la NPH. ¿Por qué? Porque la rápida sale morir más rápido. Se ha de morir más. Vamos a ver, tal vez pueda haber más. La segunda, porque la segunda es la primera. Yo creo que tiene que ver con la contaminación de los plásticos. ¿Qué tiene que ver ese control? Que si ponemos a la insulina de acción rápida en un frasco de insulina de acción prolongado, pues
cuando queramos las propiedades, digamos, de la delegación, ¿Cuál es la diferencia estructural entre uno y otro? la cantidad de aminoácidos. No sé la diferencia estructural, pero podría ser que la de acción prolongada pues va a tener más tiempo terapéutico que la de acción rápida. Y eso es mismo. Pues por eso yo recomendaría eso, porque no se diga yo de que O sea, ¿tú recomendarías que la acción prolongada. cargar primero la prolongada? Sí. Tiene que ver con las tareas. La única diferencia estructural que existe es que esta NPH es insulina rápida que le agregaron algo que se llama protamina. Y la protamina permite que tenga este efecto. Entonces, ¿sí? Si nosotros cargamos NPH primero y después metemos esa misma jeringa a la insulina de acción rápida, vamos a pasarle protamina y esa insulina de acción rápida va a dejar de ser rápida. O sea, la NPH es la ley. NPH es la ley. Esa tiene protamina. Y la rápida no puede. Lo primero que van a cargar es la insulina de acción rápida. Todo está escrito en medicina. Pero no combinarse de todas maneras. No, porque tú la vas a combinar y la vas a inyectar. El problema es que si tú le pasas la protamina, en el tiempo, la protamina la va a ir convirtiendo en el pH. Porque ya va a poder. Exacto. Sí. Ahora, ¿cómo vamos a escribir nuestra indicación? Ya tenemos nuestro cálculo, ¿no? Entonces, digamos que en nuestro cálculo, ¿sí? Vamos a aplicar para nuestra dosis matutina. Es muy importante que la paciente se la aplique y 30 minutos después la paciente tiene que estar desayunando. Si está en hospital, nosotros no le vamos a aplicar su dosis de insulina si no tiene el desayuno ya en la cama. Y se va a llevar la instrucción la paciente y el familiar que cuando esté en casa tiene que hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque el efecto de la insulina rápida alcanza su máximo a los 30 minutos. Si la paciente no desayuna, va a ser hipoglucemia. Entonces la recomendación para la paciente es, si ese día va a ir a la junta de la escuela de Juanito, entonces ese día que no se aplique la insulina. O bien, que se levante más temprano, ponga su insulina y desayune antes. Pero suele pasar que normalmente se van sin desayunar. A ver qué desayunan por allá. Entonces, luego se me andan cayendo en las escuelas. Entonces, esa parte es muy importante, ¿ok? Y lo mismo va a pasar en la tarde, ¿sí? 6:30, bueno, estos son horarios que pueden ser modificados, ¿no? Puede ser a las 8, 8:30, pero la situación es que tiene que ser 30 minutos después. La paciente tiene que estar comiendo para que no haya hipoglucemia. ¿Sí? Entonces, muy importante, y la mayor condición es que el problema de la insulina es que además de que puede provocar hipoglucemias, requiere retención. Entonces, si le vamos a mandar a San Juan de las Micas y no hay ni luz, entonces insulina es un problema para esa paciente. ¿Sí? Bien. Entonces, es muy importante que a la paciente le expliquemos qué es una hipoglucemia y cómo le va a hacer para tratarlo. ¿Sí? Si la paciente tiene menos de 60,
y además tiene esta sintomatología, lo que va a hacer es administrarse un vaso de leche o 250 mililitros de jugo de fruta. En 35 minutos tiene que volver a checarse. Si persiste, entonces hay que repetir la ingesta de esto mismo. Si la determinación es menor de 40, entonces serán 10 gramos de azúcar, y si en 15 minutos no responde, repetir la toma. Y si la paciente la encontramos inconsciente, pues entonces hay que administrarla ya de manera intravenosa. ¿Okay? Esas son las pautas para hipoglucemia. La paciente dice, es que me mareé, sentí palpitaciones y me tomé la glucosa y tenía 80. Pero como me sentí mal, me tomé mi jugo de fruta. Eso es algo que nosotros tenemos que explicarle perfectamente al paciente. Muy bien. ¿Cuál es la opción entonces para la paciente que no le puedo dar insulina? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la paciente también resulta que es una paciente que vive en San Juan Chamula y no habla español. Pues para ella también va a ser complicado explicar perfectamente el apego a eso. Entonces, aunque al principio de la clase decía que había que suspender los hipoglucemiantes orales, vamos a hablar de metformina. ¿Por qué metformina sí se la puedo dar? No, esta sí atraviesa la barrera. ¿Se contradice la primera diapositiva con esto? No. ¿Por qué no se contradice? Porque no es un hipoglucemia. ¿Qué es la metformina? Es sensibilizador de la acción de la insulina. Eso es. Entonces, la metformina hace apenas unos 10 años estaba contraindicada para usarse en el embarazo. Sin embargo, ha habido múltiples estudios en los cuales se ha visto, primero, ¿qué pasó? Empezaron a ver que había mujeres que tomaban metformina antes del embarazo y se embarazaron y no dejaron de tomar metformina y las empezaron a estudiar y se empezaron a dar cuenta que esos bebitos que estuvieron expuestos a metformina prácticamente les fue muy bien, ¿sí? No tuvieron ninguna repercusión y entonces a partir de más o menos casi 2 años la metformina ya es una clase B para utilizarse en el embarazo completamente segura, ¿sí? Entonces no hay diferencias entre ninguna de las repercusiones fetales, por lo tanto se considera segura. ¿Cómo vamos a usar metformina? De la dosis habitual, entre 500 y 850 miligramos hasta 3 veces al día, ¿sí? Hace que mejore el perfil de resistencia a la insulina, disminuye el riesgo de preeclampsia, puede usarse en combinación también con insulina, también si la paciente tiene altos requerimientos de insulina, le damos metformina y esos requerimientos tienden a disminuir. Y lo más importante, no amerita red de frío y no tiene riesgo de hipoglucemia. Pero cuando ustedes le den el medicamento al paciente, a la siguiente consulta va a llegar y lo va a dejar de tomar si ustedes no le explican. ¿Cuáles son los efectos secundarios de metformina? dolores, Diarrea. Gastrointestinales. dolores, Da en diferentes variaciones, da algo de dolor, da algo de distensión, da algo de diarrea, ¿sí? Pero lo más importante es que a la paciente le da sueño. Y entonces la paciente dice, me está dando mucho sueño, se me está bajando mi azúcar. Y entonces deja de tomar. Si ustedes le explican que esos son síntomas esperados, que van a durar de 3 a 5 días y que después se le van a quitar, ¿sí? Que no tenga miedo, que su glucosa realmente nunca se va a bajar para hacer hipoglucemias, ¿no? Esa no es la finalidad. Entonces la paciente va a continuar con el tratamiento, ¿sí?
Entonces, ¿a qué paciente le vamos a dar metformina? Prácticamente lo podemos usar como el fármaco de primera elección, pero bueno, si la paciente no tiene capacidad de tratamiento con insulina, el costo, barrera del lenguaje, falta de infraestructura, en red de frío, prácticamente es un fármaco que podemos utilizarlo hoy de manera abierta y sin ningún problema. La glibenclamida, aunque ese sí es un hipoglucemiante oral, es un hipoglucemiante que se demostró que realmente no tiene efectos adversos en el bebito, pero esta sí tiene un mal perfil farmacológico y no da el control adecuado del paciente, por lo tanto no es un fármaco que se esté utilizando, aunque insisto, es seguro para usarse en el embarazo. ¿Cuál va a ser el seguimiento de mi paciente? ¿Sí? Además de las metas de control que ya dijimos. Entonces, para el paciente tenemos que ir determinando bienestar fetal en los diferentes momentos. Ustedes también ya son expertos en esto. Si es en el primer trimestre, hay que ver que no tenga malformaciones, después datos de macrosomía, ¿sí? El peso aproximado y la cantidad de líquido amniótico son las cosas que vamos a estar vigilando, ¿sí? Siempre con ultrasonido. Y la vigilancia fetal, pruebas de bienestar fetal a partir de la semana 32, ya sea con un monitoreo tomocardiográfico o un perfil biofísico fetal. Sería lo adecuado para seguir a esta paciente después de la semana 32, cada semana hasta el nacimiento. Recordar que la paciente que tiene mal control, ¿sí? Generalmente es bueno ver cómo está la madurez pulmonar con las pruebas que también ustedes ya conocen, y si está negativo, a la paciente hay que darle esquema de madurez pulmonar. Solamente que es muy importante que todas las pacientes diabéticas que sean candidatas a esquema de madurez pulmonar se tienen que hospitalizar. ¿Por qué? Por la interrupción del embarazo, en un caso. ¿Qué le hacen los esteroides a la glucosa? A la levanta. Son estos pacientes a las que les dan esquema de madurez pulmonar y la mandan a su casa, son las que regresan con una cetoacidosis. ¿Sí? Pues estos pacientes se tienen que hospitalizar, ¿sí? Ya hay esquemas de manejo que hay que hacer con el paciente, a ir aumentando el porcentaje de insulina, ¿sí? Porque ya sabemos que va a aumentar. ¿Cuánto dura el efecto del esquema de madurez pulmonar? Predico en el presidente. 7 días. 7 días, ¿sí? Por eso es que este es el esquema. Esa paciente debe estar hospitalizada por lo menos 7 días después del esquema de madurez pulmonar para ver que no tengamos efectos por hipoperfusión. Ya menos, pero anteriormente utilizábamos medicamentos que se llaman betamiméticos para el parto pretérmino y también eso se elevaba en la glucosa. Vamos a ver el tema de parto pretérmino y vemos qué es lo que vamos a utilizar. Ahora, ¿cuándo vamos a terminar el embarazo? Si la paciente ha tenido buen control metabólico, su finalización será entre la semana 39 y 40, y si presentan mal control, a partir de la semana 37 es importante, o bien si el bebito tiene 36 semanas pero ya pesa 4 kilos, sacarlo. Ya no hay que dejarlo ahí adentro para que siga creciendo más, ¿sí? Y en los pacientes de diabetes estacional que tengan criterios de finalización, bueno, ya se deben ver, dependiendo de los datos de control, cuáles vamos a hacer. El trabajo de parto. ¿Una paciente diabética puede tener trabajo de parto? Sí, sí puede tener trabajo de parto. Hay que entender que en el trabajo de parto vamos a tener requerimientos de glucosa, pero también que el estrés del trabajo de parto nos puede incrementar la glucosa de manera importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas pacientes? Siempre protocolizarlas e ingresarlas temprano, y es el protocolo para trabajo de parto. En el trabajo de parto hay que estar monitorizando la glucosa cada hora, y dependiendo del nivel es el manejo que le vamos a dar. ¿Sí?
Aquí la paciente dice, tiene menos de 120, no requiere insulina y la vamos a mantener con una solución mixta. Si de repente se incrementa a más de 150, entonces aquí ya requiere 2 unidades subcutaneas de acción rápida y cambiamos la solución a solución fisiológica. Y así nos vamos a ir durante todo el tiempo del trabajo de parto hasta que se resuelva, tengamos la condición, porque debemos de tener nuestro control hormonal. Y bueno, si la paciente va a ir a cesárea, igual debe entrar a cesárea a primera hora de la mañana, no se debe de administrar insulina ese día. Y en el puerperio, ¿sí? Si la paciente es una diabetes gestacional, generalmente vamos a suspender el tratamiento, ¿sí? Ese día no tiene tratamiento y luego vamos a hacer monitoreos para ver si la paciente requiere o no. La diabetes gestacional tiene dos caminos, o se resuelve o se mantiene. ¿Eso cuándo lo vamos a ver? En la semana 6. Si la paciente inmediatamente después del parto suspendemos tratamiento y hacemos monitoreos, esa paciente puede seguir con glucosa alta y requerir tratamiento. ¿Hasta dónde? Hasta la semana 6. Si después de la semana 6 resuelve, ¿sí? Le vamos a hacer una curva de tolerancia a la glucosa en la semana 6. Si la curva de tolerancia sale positiva, esa paciente ya se quedó con el trastorno diabético. Si sale negativa, entonces solamente fue una gestacional, pero en los siguientes 3 a 5 años la paciente va a debutar con diabetes si no cambia sus hábitos. ¿Sí? Entonces, si la diabetes era pregestacional, lo que vamos a hacer, si tenía insulina, regresarla a la dosis que tenía de insulina antes del embarazo, ¿sí? Si no sabíamos, entonces vamos a reducir 1/3 de la dosis hasta que vayamos ajustando de acuerdo a sus niveles de glucosa. Estas son las condiciones de seguimiento para el paciente. Decimos a las 6 semanas hay que hacerle esta parte. Entonces eso no lo vamos a ver. Es muy importante identificar de manera temprana el manejo con objetivos estrictos y disminuir la incidencia de nuevos diabéticos progresivos. ¿Alguna duda? 9. En el examen, aunque con sus preguntas